Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar como siempre con el DAX. El DAX bueno, veremos. Lunes, vamos a empezar por el principio. Lunes festivo en Estados Unidos. Día del trabajo para Estados Unidos y Canadá, por lo tanto día festivo. Hemos tenido validación por debajo de los 12.600, viniendo a buscar los 12.595. Por un lado tenemos validación, por lo tanto, el escenario previsto es que siga bajando en busca de los 12.411. Sin embargo, tener en cuenta, primero, que es lunes y segundo, que el mercado americano hoy no va a operar. Por lo tanto, mucha atención. Yo esperaría para entrar a un segundo mínimo por debajo de los 5,95 después de esta corrección de primera hora. Muy probablemente, con velas más o menos importantes, nos seguiría llevando a bajada hasta los 12.411. No hay fuerza en H4, no hay fuerza en H1, barra incluso de final de movimiento antes de la zona del testeo con la validación. Por lo tanto, un poco de paciencia. En gráfico diario lo vemos bastante claro. Vemos como aquí hemos tenido el nuevo mínimo, por lo tanto, viniendo como venimos de la corrección del viernes, lo lógico sería esperar que bajara. Sin embargo, se puede quedar todo el día en esta zona de aquí. Esta amplia zona, fijaros que es lo que de alguna manera marcábamos como zona clave inoperable. Aproximadamente, bueno, la zona de corrección ha bajado mucho, pero la Genial Line sí que se ha quedado arriba en los 12.750. Por lo tanto, solo por encima de 12.750 tendríamos esta posible mini validación para venir a buscar los 12.881. En cambio, la validación de abajo, la de los 12.600, ya ha sido testeada. En el momento que haga un nuevo mínimo, en el momento en que la confirme, porque ha sido con una pluma, mini pluma, de apenas 5 puntos y además con la vela de preapertura. Por lo tanto, en el momento en que tengamos esta confirmación clara, directos trade para abajo. Yo utilizaría técnicas de scalping. No espero que sea un día de demasiada fuerza. El Dow vemos como una imagen muy similar. Después de la corrección perfecta en gráfico de diario del viernes, de momento no hemos tenido nuevo mínimo igual que el DAX. Al revés, la vela actual está siendo o está intentando ser una vela ya sin fuerza. Aquí lo vemos mejor, de color azul. Es lunes, festivo en Estados Unidos. Es normal que sea un día como de impasse, de transición. Si no hay ninguna sorpresa, ninguna fundamental no esperada muy fuerte, no debería de pasar nada. Vemos como el H4 ha llegado a la zona de corrección y ahora quiere reemprender, viniendo a buscar los 31.120, que sería además nuevo mínimo. Sin embargo, es una cuota histórica importante, conocida por los inversores. Creo que en el día de hoy, en principio, difícil de quebrar. Por lo tanto, esta es la zona donde podría moverse con probabilidad en el día de hoy el Dow. En H1 vemos un poco más la entrada ya más clara, prácticamente por debajo de los 31.266 a los 31.120. Un trade importante teniendo en cuenta que son puntos, pero en el Dow los puntos son más fáciles de conseguir. Barra de final de dirección, bueno, estamos aquí a una vela de H1 de final de corrección, con lo cual ya podríamos entrar en fuerza bajista. La zona es esta, 31.270, 31.266
Esta es la zona que si la rompe deberíamos de apuntarnos para venir a buscar los 31.120. El Nasdaq historia paralela lleva ya, son bastantes días ya con una historia, con un dibujo casi exacto entre el Nasdaq y el Dow. No es normal, cada uno tiene su propia personalidad. Sin embargo, en situaciones de indecisión importante en el mercado, es normal que las operativas de entrada y de salida sean muy parecidas. Vemos exactamente el mismo tema en H4, zona de corrección, en H1, y además es que es igual. Aquí serían los 12.076, perdiendo los 12.076 hasta la cota histórica de los 12.000, no alcanzada por poco en la vela del pasado jueves. Por lo tanto, lo lógico sería que hoy viniéramos a movernos en esta zona, haciendo nuevo mínimo y dejando todo abierto de cara a mañana. Obviamente que sea festivo en USA afecta tanto al Dow como al Nasdaq. El FTSE intentando validar el quiebre de la directriz. Recordar que esta directriz había sido muy importante. Fijaros cómo durante todo este amplio periodo de tiempo estuvo frenando la evolución del precio. Cada vez que la cruzaba, o teníamos la siguiente vela cerraba muy arriba o lo dejábamos en pluma. Aquí parece que por fin tenemos un quiebre de la zona de la directriz y parece que aquí tenemos un pullback de confirmación de quiebre. Si tenemos un nuevo mínimo, tendremos una confirmación clara ya de que venimos en impulso bajista, por lo tanto, a buscar los 7.040, que además está dentro de la cinta rosa. Con un mínimo por debajo de los 7.132, 7.040. Son muchos puntos para el FTSE, ¿eh? Es un índice donde la base, la escala, están los 7.000. Por lo tanto, casi 100 puntos es un trade muy bueno para el FTSE. Aquí vemos cómo está intentando, de momento, actuando de resistencia a los 7.226. En H1 aún es más claro. Cambio de secuencia, 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 cambio de secuencia. O sea, indecisión total. Total. Hasta que salgamos con un nuevo mínimo, por esto había marcado aquí abajo los 7.132. Hasta que tengamos un nuevo mínimo no hay validación clara para hacer este recorrido bajista. Porque aquí en estos momentos estamos en una situación clarísima de indecisión. Y ya son muchas horas, ya desde el viernes por la tarde. No hay fuerza además ni en H4 ni en H1, por lo tanto, solo por encima, cierre de velas por encima de los 7.226, pequeño trade para venir a buscar la cinta azul en los 7.277. Pensad que si tenemos el cierre de velas por encima, dos consecutivas y progresivas, prácticamente no habrá recorrido. Y si se confirma la situación de pullback para seguir bajando, habrá que esperar un nuevo mínimo o casi de la zona esta inferior para venir a buscar la validación de este trade de alta o muy alta probabilidad. El Hang Seng renqueando sin nobleza, pero sigue movimiento bajista. Se ve mucho más claro en H4. Aquí tuvimos 19.440 sin testearla, corrección. Fijaros, cierre de velas clavado en los 19.970, en todo momento reconociendo la cota histórica, y desde aquí rally bajista. De nuevo soporte en la zona de los 19.440. Cuando la quiebra seguimos muy despacio, muy errático, seguimos en movimiento bajista. Marca divergencia, automáticamente venimos a zona de corrección, rebote en zona de corrección para continuar movimiento. Esto es lo que estamos viendo aquí. El objetivo 18.580. Fijaros que pese a estar prácticamente renqueante y ser una operativa muy complicada, está marcando mínimo tras mínimo. Estamos en una secuencia de máximos y mínimos más bajos. Mientras esto no cambie, mientras no tengamos una rotura de esta secuencia, siempre debemos seguir operando con la tendencia. Por lo tanto, el objetivo a buscar de momento 18.580. ¿Dónde teníamos una invalidación? Pues fijaros, en esta zona de aquí, los 19.350, o mejor todavía los 19.515. Obviamente aquí, si tuviéramos un alto por encima de esta zona, sí que tendríamos una rotura inicial al menos de los máximos más bajos.
Por lo tanto, mientras estemos en secuencia de tendencia claramente bajista, debemos venir a buscar nuestro objetivo, los 18,580, con el stop loss aquí arriba en los 19,510. Obviamente, cuidado, estamos hablando de nuestro stop loss, estamos hablando de quien está intentando buscar una operativa que le dé aproximadamente 600-700 puntos. Es normal tener el stop 2 a 100. Quien tiene una cuenta pequeña y está operando con cantidades mucho más pequeñas y con mucho menos riesgo, obviamente no puede hacer este tipo de operaciones. Tiene que hacer técnica de scalping con gráfico muchísimo más pequeño, obviamente, y siempre con el control del trade con la zona de corrección. Porque si no, 100 puntos para una cuenta pequeña en una cuenta de derivados con apalancamiento es una pérdida muy importante. Para acabar, como cada día, con el tema de los índices, el IBEX. Vemos como el IBEX también, lo que estaba explicando, secuencia clarísimamente bajista. Mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos. Mientras estemos aquí, seguiremos buscando la zona de los 7.300. Siguiente objetivo, 7.665. Fijaros que vamos ganando por escalones. Aquí tenemos divergencias. Por lo tanto, es muy probable que antes de seguir bajando tengamos una corrección. ¿Cómo puede ser la corrección? A ver, si veis el gráfico de 4 horas, la corrección la podemos seguir haciendo en lateral y que sea la zona de corrección la que se vaya acercando a nuestra zona. Más que tener un movimiento correctivo importante para venir a buscar de nuevo los 7.967. Fijaros que nos estamos manteniendo en 4 horas entre la zona de corrección de 4 horas y los 7.771. Solo por encima de los 7.840 con cierre de velas podríamos buscar, pero fijaros que sería una rotura de la secuencia, podría llevarnos a una situación incluso de máximo más alto, o a no ser que viniéramos a testear milimétricamente la Genial Line para seguir bajando. Por lo tanto, es probable que se quede consolidando, que es lo que hace muchas veces. Por esto las cotas históricas siempre son tan importantes, porque en todo momento, y sea cual sea la evolución que esté haciendo el precio, siempre son reconocidas. Puede ser que se quede consolidando aquí, encima de la cota 7.771, aquí se ve mucho más claro, actuando de claro soporte, y que vaya consolidando hoy y mañana, y nos encontremos con que la zona de corrección ha bajado suficientemente como para que, sin romper la secuencia de máximos mínimos más bajos, podamos reemprender impulso para venir ya primero a los 7.665. Quiebre y confirmación de los 7.665, ya no tendremos ninguna zona de soporte importante en medio. El precio aquí sí que puede caer con un poco más de claridad y un poco más de fuerza hasta la zona de los 7.300. Esto es todo con los índices. Vamos con los... Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversoratrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. Es que no me canso de repetirlo. Fijaros la importancia de las cotas históricas y cómo son conocidas, muy conocidas, por los grandes inversores y por los inversores experimentados. 85,98, llegaba, sin llegar a testearlo, entraban compras. Fijaros qué rebotes tan significativos. Aquí también ya la llegó a testear y automáticamente volvieron a aparecer compras. Aquí no la testeó y fijaros hasta dónde nos llevó el precio, a hacer una corrección importante muy cerca de los 97,82, justo hasta la cinta azul. Y de nuevo testeo y de momento tenemos rebote y fijaros, desaparición, lo más importante, de la fuerza bajista. Por lo tanto, muy probable ya que estamos aquí, que lleguemos hasta la zona de corrección y esperemos que esta vez se quede en esta zona de aquí, tengamos aquí un rebote y tengamos ya el ataque definitivo para tener un quiebre claro de los 85,98. No ha habido ni un solo cierre de vela de diario por debajo. En el momento en que haya cierres de vela
Cierres de vela por debajo de los 85,98, dos consecutivos y progresivos, validación clarísima y señal muy clara para todos los inversores de que ya no es el momento de comprar. Por lo tanto, bajada clarísima hasta los 82,60 y recordar ya que estamos buscando como nuevo objetivo desde hace días los 78,20. Esto es lo esperable o lo esperado en principio para el petróleo Texas. Esperemos que no nos vuelva a dar una sorpresa, porque aquí ha venido a testear la cota, pero sin embargo no ha hecho nuevo mínimo, aunque se ha quedado a muy pocos puntos. Por lo tanto, de momento tenemos que siempre pensar con lo más probable. Operar es esto, no hay nunca certezas absolutas. El que os lo diga miente. Aquí siempre tenemos que operar con los movimientos más probables. Por lo tanto, estamos estadísticamente en un 80, 85%, 90% de posibilidades de trade en muchísimas de las ocasiones. Algunas veces un poco más y otras es bastante menos. Cada uno, depende de su sistema y depende de su aversión al riesgo, debe tomar las propias decisiones y saber qué tipo de operaciones opera y cuáles no. Estamos aquí para venir a testear la zona de corrección, muy probablemente hasta la Genial, los 90,56, que nos traerían aquí encima de la zona de corrección, y aquí posiblemente tuviéramos un rebote, no sé si aquí o tocando incluso la Genial de diario, entre los 90,56 y los 90,90. Aquí en esta zona podríamos tener un rebote importante que sea el ya definitivo o importante, al menos para el quiebre de esta cota que lleva muchos meses que no ha sido quebrada, los 85,98. El oro me tiene completamente despistado, ya hace muchos días que lo vengo diciendo. Para mí esto claramente es una onda A, esto es una onda B. El objetivo de la onda B al principio, vista la fuerza de aquí, de este movimiento, parecía que podía ser aquí entre los 1740, 1750. Cuando bajó a los 1731, en este momento de aquí, parecía que era claro el final de objetivo de la onda B. Sin embargo, sí que es verdad que teníamos un solo cuerpo y las ondas B siempre son de una ABC. Este de aquí era muy pequeño y realmente es lo que ha venido a hacer. Sin embargo, ha bajado muchísimo. Es una onda B con una corrección estratosférica muy anormal. Veremos qué es lo que ocurre. Mientras no esté por encima de los 1731, ni lo miro, porque para mí estructuralmente es muy clara la estructura y nos vamos arriba, y nos vamos bastante arriba. ¿Dónde? Cuando acabe, cuando confirme, volveré a reestudiar y a volver a proyectar todas las zonas, a ver exactamente a qué zona. Yo pensaba que era muy lógico los 1921, pero vista la bajada, la gran bajada de esta onda B, cuidado que podía ser una onda, o sea, un movimiento inferior. Podía quedar aquí en los 1878, 1893. Bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a esperar que sea el mercado el que nos dirija, y ya lo digo, mientras estemos por debajo de los 1731, personalmente yo ni me lo miro, no miro el oro, porque no voy a operar en contra de su estructura, o de la estructura que para mí es como mucho la más probable, ni voy a operar mientras se mantenga por debajo de la zona de corrección, obviamente. Fijaros que ya empiezan las dudas, por encima de la zona de corrección de H4, cuántas velas consecutivas sin nada de cuerpos, que está inoperable, pero inoperable ni siquiera para scalping. En H1 igual, completamente errático, una vela en cada dirección, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, completamente inoperable, consolidando en la zona de corrección tanto de H1 como de H4. Mientras no salga de esta zona, completamente inoperable, ni siquiera en scalping. El Bitcoin siguiendo lo esperado. Recordad que estamos diciendo ya desde esta zona de aquí que quedaba encasillado entre la cota histórica, siempre, incluso en el Bitcoin, que es un instrumento relativamente joven, la importancia que adquieren las cotas históricas. Fijaros cómo la está reconociendo, pero clarísimamente, está completamente encajonado entre la cota histórica y la zona de corrección.
Solo cuando haya un quiebre claro, cuando tengamos cierre de velas por debajo de los 19,763, tendremos el ataque que en principio ya debería de ser, bueno, ya lo es desde aquí arriba, desde que finalizó esta corrección, el ataque claro hacia la zona de los 17,167. Será importante para empezar a marcar proyecciones de este movimiento bajista. Recordar que la zona objetivo que marcamos hace muchísimos meses, cuando el precio estaba ya por los 40.000, era que bajaba desde los 60.000 hasta esta zona de aquí. 17.167 la proyección matemática superior, 12.200 la última proyección matemática importante por la parte de abajo. Hay alguna por los 10.000 y pico. La zona importante, la zona a tener muy en cuenta, los 13.853. Cota histórica muy importante, muy conocida por todos los inversores de Bitcoin de sus primeros tiempos, de cuando se movía por los 10.000 y empezaba a hacer los primeros máximos. Actuó y ha actuado en diversas ocasiones de resistencia y de claro soporte. Por lo tanto, si rompe los 17.167, aquí ya habría que empezar a tomar parciales. Si rompe con claridad esta cota, el objetivo más probable será los 13.853. Con pluma, sin pluma, dependiendo de la fuerza y de cómo esté el mercado en aquel momento. Pero esta es la zona objetivo. Para ello antes tiene que quebrar, tiene que romper, tiene que validar, confirmar el quiebre de los 19.763. Si lo hace, si tenemos cierre de velas por debajo, cierre de velas por debajo de los 19.470, una ya empezaría a ser importante, la señal para venir a hacer este tramo tan importante hasta la zona objetivo, 17.167. No hay fuerza de momento en H4, no hay fuerza en H1, y fijaros lo claro que se ve en H4. Cada vela son 4 horas. Fijaros cómo está actuando clarísimamente de soporte. La mayoría de velas cierran justo encima de la misma cota. Aquí, que ha habido un pequeño intento de quiebre, la siguiente rápidamente arriba y de nuevo sobre la cota, consolidando ya porque ya no queda espacio. Por lo tanto, mucha atención a los próximos días. Ya lo avisaba la semana pasada. Vamos con los tres pares Forex, el euro o el par, el euro dólar, nuevo mínimo 0,9879, ya estamos en zonas objetivo. Cuidado que hay divergencia, por lo tanto, si se confirma el cierre de la vela de hoy, se confirma esta divergencia, volveríamos de nuevo hasta la zona de corrección. Volveríamos como mínimo hasta los 0,9962, quizás un poco más arriba. Toda esta amplia zona es donde podría venir el precio. Con cuerpo, con cierre de cuerpo o con pluma. Pero ya prácticamente ya ha validado. Estábamos dando el objetivo desde que estábamos muy arriba, entre los 0,9870, 0,9865, 0,9875, ha llegado a 0,9879. Entre esta zona y los 0,9755 es la zona objetivo marcada para el euro, prácticamente alcanzada y dejando una pluma. Cuidadín. De todas maneras, no hay noticias inminentes para denotar una clarísima debilidad del dólar y que el euro pudiera tener la recuperación que va a tener una vez finalice este movimiento. Esta es la zona objetivo prácticamente ya testeada. Por lo tanto, mucho cuidado porque intentar operar los finales de movimiento es muy complejo, es muy complicado. Porque a veces para querer ganar un poquito más tenemos como ahora una pluma muy rápida hacia arriba y lo que hacemos es perder. De momento vemos como 3 velas consecutivas ya sin la fuerza bajista, son velas todavía de secuencia bajista pero son velas de alcistas, y vemos como el H4 también entra. Fijaros que cuando cambia el color, cuando está en color marrón verde, es que hay fuerza bajista. Cuando desaparece esta fuerza bajista, automáticamente pasamos a los colores cian y amarillo. Fijaros aquí, cuando tuvimos una, no fue una, sino 1, 2, 3, incluso una de posible cambio de secuencia, la siguiente vela envolvente bajista, con fuerza, y de nuevo vuelve a desaparecer la fuerza. Por lo tanto, difícil la operativa en el día de hoy, porque de momento ya ha llegado hasta la zona de corrección. Si tuviéramos más margen, diría, bueno, vamos a estar alcistas para scalpers hasta esta zona. De momento no se sabe, prácticamente ha llegado, ha testeado la zona de corrección,
y no se sabe. Aquí tampoco se sabe cómo cerrará la vela de 1 hora. Aquí estaría la clave para los que operáis el euro. Sin embargo, intentar operar esta zona es muy, muy, muy complicado. Es muy difícil sacar rentabilidad de las zonas ya final de objetivo. Si decíamos que el euro, el part, el euro dólar prácticamente había acabado, el yen ya ha validado del todo. Fijaros que decíamos que lo importante, este movimiento que debería de ser el último, en principio nos traería hasta la zona por encima de los 139,40 y muy posiblemente hasta los 140-140. No solo ha llegado, que ya llegó el pasado jueves, sino que además amplia pluma por arriba y de momento nos estamos manteniendo también por la parte superior. Fijaros es cómo está todavía manteniendo toda la secuencia alcista, que bien se opera siempre con las zonas de corrección. Toda la secuencia alcista, fijaros cómo la está manteniendo y además con velas con fuerza, con velas, aunque no hay fuerza fuerte en estos momentos, pero las velas sí que son todavía velas con fuerza. ¿De acuerdo? Es probable, mirando el movimiento, bueno, no adelantemos acontecimientos. Muy probablemente finalizará por esta zona de aquí, se quedará consolidando los 140. En cierto momento tendremos una corrección y aquí será el momento, la zona clave para ver si aún quedaría un último máximo o ya nos vamos definitivamente hacia abajo. Vienen momentos importantes y parece que relativamente cerca en lo que son las divisas, en lo que son los pares forex. La libra haciendo historia, por desgracia para los ingleses, historia negativa. Este mínimo que hizo aquí, que acaba de hacer en el día de hoy, es el segundo peor registro de toda la historia de la libra. Por lo tanto, son momentos bastante duros. Nunca no, una vez estuvo más baja, solo una vez en toda su historia, la libra tuvo menos potencia, menos fuerza que en el momento actual. Aquí vemos como ya hay un poco de vértigo. Fijaros qué velas consecutivas de 4 horas hemos tenido. La vela actual, después de haber hecho este mínimo, también está buscando la zona de corrección. Y en H1 aún se ve más claro. Desaparecen del golpe las velas de fuerza bajista y automáticamente estamos con velas ya alcistas dentro de la secuencia bajista. ¿De acuerdo? Si rompe por encima de la zona de corrección, si tenemos cierre de velas de H1 por encima de la zona de corrección, muy probablemente venga a buscar oxígeno. Venga no solo a los 1.1520, sino que muy posiblemente venga hasta la zona de los 1.160.75, 1.160 aproximadamente. Venga a buscar la cinta azul. Realmente el rally ha sido muy espectacular y el dato realmente es muy importante que va a hacer actuar sí o sí, seguro que ya ha actuado el Banco Central de Inglaterra. Por lo tanto, ahora confirmación de cierre de velas por encima de la zona de corrección. Si tenemos aquí cierre de velas 2 con cierre por encima consecutivas y progresivas, la segunda un poco superior a la primera, con nuevo máximo, lo más probable, primer objetivo zona de la Genial, el 1.1519, y muy probablemente que no pare solo aquí, sino que cuando confirme también el quiebre de la Genial, se venga a buscar la zona de la cinta azul, en los 1.16. 1.16. Fijaros que estaríamos todavía en zonas relativamente muy bajas. Esto ha sido todo, señores. Hoy ha ido un poco tarde por temas personales. Muchísima suerte, muy buenos trades y espero que esta sea una muy buena semana en todos los instrumentos.